Esto pasó hace unos meses. Estaba en la casa de mi abuela, donde pasé gran parte de mi infancia. Siempre había sido un lugar lleno de risas, pero ahora estaba demasiado silencioso. Yo, como enfermera, estaba allí para ayudar con los preparativos del novenario tras su fallecimiento. No era algo que disfrutara, pero había una tradición familiar que sentía que debía seguir. Nunca he dejado de pensar en lo que ocurrió aquella noche. La casa, con sus paredes de adobe y su jardín descuidado, era igual que la recordaba. Era un barrio antiguo con calles empedradas y luces tenues, pero esa noche, todo parecía diferente. La nostalgia me invadía, aunque también sentía un nudo en el estómago. Comencé a preparar todo para recibir a la familia. Las velas estaban encendidas y las flores frescas adornaban la mesa. Todo parecía estar en su lugar, pero había una tensión en el aire. Cuando llegó la noche, me senté en la sala oscurecida. Recé en voz baja mientras las sombras danzaban por las paredes. El murmullo suave de mis palabras llenaba el espacio, pero de repente, escuché un susurro. Provenía de la habitación de mi abuela. Era una voz familiar pero distorsionada. Me congelé. No estaba segura de si había escuchado bien. Mi corazón latía rápido, pero decidí ignorarlo. Tal vez era solo mi imaginación. A lo largo de los días, los susurros se hicieron más intensos. Cada noche, mientras la familia se retiraba, los oía. Parecía que la voz se acercaba, como si me llamara. Un día, encontré uno de los viejos collares de mi abuela en el jardín. No recordaba haberlo dejado allí. La piel se me erizó. No sabía qué pensar en ese momento. Me invadió una mezcla de miedo y melancolía. Luego empezaron las visiones. Mientras pasaba junto a un espejo creí ver su rostro, un destello de su sonrisa. Pero en cuanto me giraba, la imagen desaparecía en la bruma. La casa, que antes era un refugio, se volvió un laberinto de incertidumbres. El novenario estaba avanzando, y yo comenzaba a preguntarme si las voces venían realmente de mi abuela, o si eran manifestaciones de culpa que cargaba. Las noches se volvieron más pesadas. Entre el rezo y los recuerdos, sentía que algo me observaba. Una noche, cuando todos se habían ido, escuché claramente una frase. No me olvides. Me quedé paralizada. Me acerqué a la puerta de la habitación de mi abuela y toqué. El aire se volvió denso y frío. No sabía qué esperaba encontrar. Abrí lentamente. Él solo estaba allí parado mirándome. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. El silencio era lo único que quedaba. Entonces preguntó, ¿por qué nunca volviste? Me di la vuelta. No había nadie allí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La casa, ahora, se sentía como un eco de lo que había sido. Nunca supe si era mi abuela buscando consuelo, o si solo era mi mente jugando trucos. Solo sabía que no podía quedarme más tiempo allí. Capítulo 2. No pude cerrar los ojos esa noche. La habitación estaba llena de recuerdos y sombras, y cada crujido de la casa me mantenía alerta. Decidí salir al jardín. Necesitaba respirar aire fresco. Las estrellas brillaban con fuerza, pero incluso su luz parecía apagada, como si la oscuridad se comiera todo a su paso. Caminé hasta el viejo columpio, ese en el que solía jugar con mi abuela. Me senté y dejé que el movimiento suave me diera algo de calma. Fue entonces cuando escuché el murmuro nuevamente, un tenue sonido que me llamaba. No me olvides. La voz era clara, pero distante, como si viniera de lo más profundo del jardín. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Decidí seguir el sonido. Caminé sin saber realmente por qué. Era casi hipnótico. A medida que me adentraba en el jardín, la brisa fría comenzó a soplar con más fuerza. Las sombras danzaban entre los arbustos, y mis pasos se sentían pesados, como si cada hoja bajo mis pies intentara retenerme. Entonces lo vi. Un destello de luz en la esquina del jardín, donde el viejo manzano yacía. Me acerqué con cierta aprensión. Cuando llegué, la luz se apagó de golpe. Me quedé parado, sintiendo que algo me observaba.
No sabía si debía retroceder o seguir adelante. Entonces, de nuevo, escuché la voz. «¿Por qué no me escuchas?», dijo, esta vez más cerca. Me giré rápidamente, pero solo estaba el silencio. El mundo se sentía tan denso en ese momento, como si el aire se hubiera vuelto tangible. Decidí volver a la casa. Mi instinto me decía que debía alejarme de ese lugar oscuro, pero cuando me di la vuelta, el collar que había encontrado en el jardín esa tarde colgaba ahora de una rama del manzano. No era posible. Caía de su altura, y el sonido metálico retumbó en la oscuridad. Mi mente se llenó de confusión y miedo. Al regresar a la casa, el pasillo parecía más largo de lo normal. Las sombras se proyectaban extrañas. Podía sentirlas tocando mi piel. Entré nuevamente en la sala y me senté en el sofá. La vela que había encendido antes ahora lanzaba un parpadeo nervioso, como si algo tuviera miedo de hacerse visible. Sentí que mi teléfono vibraba en el bolsillo. Era un mensaje de mi hermana. «¿Estás bien? Te he estado llamando». La preocupación en su voz resonaba en mi mente. Le respondí que sí, pero no quería preocuparla más de lo necesario. Sin embargo, una parte de mí sabía que debía hablarle sobre lo que estaba sucediendo. De repente la puerta de la habitación de mi abuela chirrió. Mi corazón se detuvo. Nadie debía estar allí. Me levanté y me acerqué a la puerta, sintiendo una mezcla de curiosidad y terror. El aire era helado. Al abrir la puerta un poco, vi algo inesperado. Un viejo álbum de fotos estaba abierto sobre la cama. Las imágenes que no había visto en años me miraban desde las páginas, llenas de sonrisas. Pero una página específica llamó mi atención, una que no recordaba haber visto. Una foto mía, de pequeña, junto a una figura borrosa detrás de mí. Una figura que se parecía a mi abuela. El frío recorrió mi cuerpo cuando lo entendí. Tal vez no estaba sola después de todo. Algo en la casa me estaba esperando. Justo en ese momento un susurro suave llenó el aire. «Regresa a mí». Y no pude evitarlo. Mi voz temblaba mientras preguntaba, «¿Qué quieres de mí?». El silencio que siguió fue abrumador. Yo sabía que estaba al borde de descubrir algo inquietante. Un grito ahogado salió de mis labios antes de que pudiera detenerlo. Lo que había comenzado como un recuerdo ahora se convertía en algo mucho más oscuro. Tenía que saber qué era. Sin embargo, no sabía si estaba lista para lo que eso implicaba. Capítulo 3. La atmósfera en la habitación se sentía densa, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. Decidí dar un paso atrás, con la intención de cerrar la puerta y dejar atrás aquella imagen inquietante. Pero algo me detuvo. La brisa fría pareció susurrar mi nombre, y la voz de mi abuela resonaba en mi mente. «Nunca ignores lo que el corazón tiene que decir». Respiré hondo y regresé a la cama. Miré el álbum. Esa figura borrosa detrás de mí en la fotografía me llamaba con fuerza. ¿Era realmente ella? Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no pude apartar la vista. La incomprensible mezcla de amor y miedo me empujaba a seguir. Pasé mis dedos por las páginas gastadas, revisando fotos de cumpleaños y festivales familiares. Pero la imagen de la figura se me ancló como un destello en la oscuridad. «¿Por qué estabas ahí?», murmuré, más para mí misma que para el vacío. Entonces, un sonido rompió el silencio. Un leve golpe proveniente de la habitación contigua. Me giré hacia la puerta, mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Decidí seguir el sonido, aunque cada paso se sentía como un desafío. Salí de la habitación y me asomé al pasillo. Las sombras parecían jugar con mis nervios. Puse un pie delante del otro, acercándome a la puerta de la habitación de mi abuela. Sabía que no debía estar allí, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Al abrir la puerta, la habitación estaba completamente a oscuras, salvo por un rayo de luna que se filtraba a través de la ventana. Me esforcé por ver lo que había dentro, pero estaba demasiado oscuro. Volví a escuchar ese murmullo, esta vez más claro. «No te alejes». Tomé un par de pasos hacia adelante poniendo una mano sobre la pared para orientarme.
Mía, desesperada, sentía como un frío helado se expandía desde mi corazón a mis extremidades. Entonces, vi un destello de luz en el rincón de la habitación, exactamente donde había estado el álbum. Mi respiración se detuvo. Era un objeto, un pequeño medallón que relucía. Me acerqué, estirando la mano para recogerlo. Este medallón, adornado con delicados grabados, llevaba un símbolo que me era familiar. Era el mismo que decoraba la tela que mi abuela usaba en su viejo altar. Mientras lo sostenía, una ola de recuerdos me abrumó, y el murmullo se hizo más insistente. «Regresa a mí», resonaba en mi mente. Los latidos de mi corazón eran ahora pulsos ensordecedores. Entonces, sentí una presencia detrás de mí, un frío que parecía buscar refugio en mi piel. Me volví rápidamente, y para mi horror, vi la figura borrosa desde la fotografía, ahora más definida y clara en la penumbra. Era mi abuela, pero sus ojos estaban vacíos, como si todo rastro de vida se hubiera desvanecido. «Debes recordar», dijo en un susurro que rasgó el aire. «Te he estado esperando». Mi mente estalló en preguntas, pero antes de que pudiera formular alguna, todo se oscureció. Desperté en el suelo, aturdida. Una sensación de vacío envolvía la habitación, como si lo que antes estaba presente ahora se hubiera esfumado en un eco lejano. No sabía cuántos minutos habían pasado. Me levanté lentamente, mirando a mi alrededor. El medallón aún estaba en mi mano, pero la figura había desaparecido. ¿Era real? ¿Qué fue eso?, murmuré. Sabía que debía descifrar el mensaje, pero una certeza atormentadora se apoderó de mí. Esta noche apenas comenzaba. Algo me decía que había más de lo que pensaba, y el eco de aquel «te he estado esperando» reverberaba en mi mente, como un llamado inminente a una verdad que, al parecer, necesitaba enfrentar. Capítulo 4. El silencio en la habitación era ensordecedor. Levanté el medallón frente a mí, la luz de la luna iluminando su brillo metálico. Las sombras parecían alargarse como si quisieran apoderarse de todo, y el temor se instaló en mis entrañas. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué seguía sintiéndome atraída por todo esto? Me recordé a mí misma que debía calmarme. Me sacudí el miedo al levantarme y decidí que debía encontrar respuestas. La figura de mi abuela, aunque aterradora, había dejado una impresión duradera en mi mente, y no podía ignorarla. Apreté el medallón en mi mano mientras me dirigía a la puerta, determinada a desentrañar el misterio. Bajé las escaleras con cuidado, cada crujido del suelo resonando como un eco de advertencia. La casa estaba tranquila, pero una inquietud palpitante se sentía en el aire. Me dirigí a la sala de estar, donde la imagen del altar de mi abuela aún colgaba de la pared. Era un lugar que siempre había considerado sagrado, lleno de recuerdos de su devoción. Me acerqué a la imagen del altar. Su presencia me daba una sensación de paz, pero el medallón en mi mano parecía tener una energía propia. Era como si latiera al mismo ritmo que mi corazón. Cuando finalmente miré el altar, noté algo extraño. La tela que cubría su base, aquel tejido con el mismo símbolo que el medallón, había sido desplazada. Examinar la zona reveló un pequeño compartimento que antes no había visto. Con un nudo en el estómago levanté la tela. Ahí entre las sombras había una caja de madera oscura, cubierta de polvo. La abrí, y un aire frío escapó del interior. Dentro, encontré viejas cartas. La escritura era inconfundible, de mi abuela. No sabía si sentir curiosidad o miedo, pero mi mano se movió de forma automática, sacando una de las cartas. Las palabras estaban llenas de recuerdos. Algunas de ellas describían rituales que nunca había conocido. «Ella está aquí», decía una línea. Otro fragmento mencionaba un enlace que se debía mantener. Cada carta aumentaba mi inquietud y también mi deseo de entender. ¿A quién se refería? ¿Acaso hablaba de mí? Mientras leía, un ruido de cristal rompiéndose resonó en la casa. Mi corazón se detuvo. Miré hacia la cocina,
preguntándome si era mi mente jugando trucos o si realmente alguien había entrado. Seguramente es solo la vieja casa. Intenté convencerme. Pero el eco del sonido se repetía y esta vez fui incapaz de ignorarlo. Con el medallón aún apretado en mi mano, me acerqué cautelosamente a la cocina. Con cada paso, sentía que la tensión aumentaba. Las luces parpadeaban a mi alrededor, lanzando sombras danzantes en las paredes. Cuando llegué al umbral, vi el vidrio roto en el suelo. Pero no había nadie. Un frío helado recorrió mi columna. La sensación de que no estaba sola se intensificó. Un susurro apenas audible llegó a mí, como si las paredes mismas estuvieran hablando. «Vuelve». Me giré rápidamente, pero no había nadie. Con la respiración entrecortada comprendí que la llamada era hacia mí. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta de salida, apenas iluminada por la tenue luz de la luna en el jardín. No podía quedarme más tiempo. «¡No!», grité, sintiendo que la casa intentaba retenerme. En ese momento, una presencia atravesó la entrada. Era ella de nuevo, aquella figura vaporosa, más clara que antes. «Te he estado esperando», susurró, y la habitación volvió a oscurecerse. No podía quedarme indeterminadamente. Tenía que enfrentar lo que significaba ese deseo desesperado de regresar. Todo se estaba desmoronando en mi mente. Y en ese caos, comprendí que mi próxima decisión podría cambiarlo todo. Capítulo 5. En ese instante, la figura se acercó, y yo retrocedí, el miedo apoderándose de mí. Pero su rostro era sereno, casi maternal. Sus ojos, que antes parecían oscuros, ahora brillaban con una luz inquietante. «No temas», dijo, como si mi temor fuera un simple susurro. «He venido para guiarte». Mis pensamientos se agolpaban. La casa, con su antigüedad y secretos, parecía cobrar vida a mi alrededor. El aire, impregnado de algo denso, me envolvía. ¿Era esta energía la que había llamado a mi abuela? La pregunta se quedó flotando en mi mente mientras esa presencia continuaba avanzando hacia mí. «¿Quién eres?», logré articular aunque mi voz tembló. La figura sonrió, una sonrisa que traía consigo tanto consuelo como desasosiego. «Soy tu abuela, pero no la que conociste en vida. Soy lo que queda de mí, lo que nunca se fue del todo». El medallón en mi mano ardía como si reconociera su esencia. El frío que me envolvía se entrelazaba con un calor emergente. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con el aliento entrecortado. «Tu destino está ligado al medallón», respondió. «Pero hay fuerzas que desean romper el vínculo. Déjame mostrarte». De repente, las paredes de la cocina comenzaron a desvanecerse, y me encontré sumergida en una visión. La habitación cambió, y ahora estaba rodeada de luces parpadeantes, sombras creando formas extrañas. Vi figuras que danzaban en el aire, susurrando palabras en un idioma olvidado. Las cartas que había leído cobraron vida ante mí. Imágenes de rituales antiguos que mi abuela había practicado. Una de las figuras se detuvo mirando hacia mí. Tenía el mismo rostro que mi abuela, pero su expresión era diferente, oscura y casi voraz. «Ella está tratando de protegerte», decía la figura, señalando a la imagen de mi abuela. «Pero no todos los lazos son buenos, algunos son trampas». De repente, la visión se rompió, y volví a la cocina, con la figura frente a mí. «Tienes que elegir», me dijo, con una intensidad que me hizo estremecer. «Decide si seguirás el camino de lo desconocido o si huirás de ello para siempre». Sentí que algo se retorcía dentro de mí. Los momentos en los que había sentido conexión con aquellas cartas, con el medallón, parecían inalcanzables ahora. ¿Podía realmente dar un paso hacia ese abismo? La idea de regresar a lo familiar me atrajo, pero la sed de verdad me mantenía firme en mi lugar. Era como si una parte de mí ya hubiera tomado su decisión. «¿Y si elijo la verdad?», pregunté, mi voz apenas un susurro, llena de inseguridad y determinación. La figura comenzó a desvanecerse. «Entonces estaré contigo»,
Hay más en juego de lo que sabes. Antes de desaparecer por completo, solo alcanzó a dejarme un último consejo. Recuerda, el medallón es la llave. La habitación se quedó en silencio nuevamente, pero ya no era el mismo miedo el que me llenaba. Era una mezcla de esperanza y desafío. Con el medallón apretado en mi mano, sabía que tenía que descubrir su verdadero significado. Tenía que enfrentar los pactos y secretos que había heredado, sin importar cuán oscuros pudieran ser. Con una mezcla de fragorosa decisión y trepidación, di el primer paso hacia el corazón de la casa, desenterrando todo lo que había estado enterrado. Pero en mi interior una voz seguía susurrando. ¿Realmente estás lista para lo que encontrarás? Capítulo 6. La luz de la cocina parecía oscilar, como si el lugar respirara. Mi mente luchaba por procesar todo lo que había visto. Me sentía atrapada entre dos mundos, el tangible y el etéreo. Con el medallón todavía en mi mano, sabía que debía explorar más. Decidí caminar hacia el salón. Cada paso resonaba en el silencio, y el suelo crujía bajo mis pies. A medida que me acercaba, la puerta entreabierta me invitaba a entrar. Un temblor recorrió mi cuerpo. No sabía qué iba a encontrar, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Al abrir la puerta, la atmósfera del salón me envolvió como un manto. El olor a madera envejecida y hierbas secas llenaba el aire. Fue entonces cuando vi el altar improvisado, cubierto de fotografías, velas y pequeños objetos que pertenecieron a mi abuela. Mi corazón latió con fuerza al recordar las historias que contaba sobre los espíritus que atravesaban estas paredes. En el centro del altar un cuaderno de tapas desgastadas llamó mi atención. Me acerqué y lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de un garabato familiar. Eran sus notas, rituales, invocaciones. Algunos fragmentos tenían sentido, mientras que otros estaban escritos en un idioma que no podía comprender. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había estado practicando realmente? ¿Qué había ocultado? De pronto, un ruido sordo me hizo girar en seco. La puerta del salón se cerró con un golpe y me quedé paralizada. Escuché un susurro, una voz que parecía venir de la penumbra. Era como si la casa misma hablara. «No deberías estar aquí», decía, y el aire se tornó helado. «¿Quién está ahí?», grité. Mi voz resonó en el silencio. No hubo respuesta, pero la sensación de ser observada me invadió. Miré a mi alrededor. La calma del salón se tornó inquietante. Mi corazón se aceleró. Era la voz de mi abuela. Hace tiempo había escuchado esos rumores sobre espíritus que se aferraban a los lugares que amaron. Entonces, vi una sombra moverse en el rincón. Mi instinto me instó a retroceder, pero era demasiado tarde. La sombra se consolidó y formó una figura pequeña, apenas visible, que parecía una niña. Tenía el cabello rizado y llevaba un vestido de época. Sus ojos, completamente oscuros, me miraban fijamente. «¿Quién eres?», le pregunté, aunque la voz me temblaba. «Soy una parte de lo que se ha perdido», respondió. Su tono inocente contrastaba con la oscuridad en su mirada. Un eco del pasado. ¿Buscas respuestas? La habitación comenzó a girar. Fragmentos de las visiones anteriores regresaron a mi mente. Lo que había visto antes, lo que había sentido, todo comenzó a cobrar sentido. Aquella sombra era parte de lo que mi abuela había tratado de proteger. Tenía que descubrir el resto, pero el miedo en mi pecho se hacía más pesado. «¿Qué quieres de mí?», me atreví a preguntar. «Liberación», murmuró. «Pero la verdad tiene un precio. El medallón es la clave, recuerda». Su voz se desvaneció como un susurro en el viento. Justo en ese instante, el cuaderno que estaba en mi mano comenzó a temblar. Sus páginas se pasaban solas, y una sensación de urgencia me invadió. Entonces vi una página marcada. «El ritual de la conexión», decía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo porque comprendí que debía tomar una decisión, escuchando las advertencias de la figura en la visión y sintiendo la inquietante presencia en el salón, me pregunté,
¿Qué verdad estaba a punto de desentrañar? ¿Y a qué precio? La realidad se hizo evidente. Aquello podía desatar fuerzas que jamás podría controlar. Con el medallón en mano y el cuaderno abierto, sabía que estaba en el umbral de algo peligroso. La oscuridad acechaba, y un pensamiento me atravesó. Una vez que cruce esta línea, no habrá vuelta atrás. Pero ya no había tiempo para dudar. Capítulo 7. El cuaderno continuaba temblando en mis manos, como si estuviera vivo y quisiera advertirme. La frase, el ritual de la conexión, brillaba en mis ojos, atrayéndome. No sabía realmente a qué me estaba enfrentando, pero la curiosidad ardía en mí. Tenía que saber. Mi abuela siempre decía que las respuestas estaban escondidas en los lugares más oscuros. Sabía que debía llevar a cabo el ritual. La idea me erizaba, pero al mismo tiempo, sentía que era mi única opción. La figura de la niña en la sombra me necesitaba. Con un esfuerzo, enfoqué mi atención en la página, tratando de descifrar lo que había escrito mi abuela. Las instrucciones eran breves pero claras. Necesitaba 3 elementos: sal, una vela blanca y un pequeño espejo. Abrí la puerta del salón de un golpe, decidido a encontrar lo que necesitaba. El eco de mis pasos resonaba en el pasillo vacío mientras me dirigía a mi antigua habitación, donde sabía que encontraría algunos de esos objetos. Al llegar, la ventana se agitó de repente, arrojando una ráfaga de aire fresco que me hizo temblar. Rápidamente busqué en los cajones de mi escritorio, y encontré la vela, cubierta de polvo, y un pequeño espejo de mano que siempre había pertenecido a mi abuela. La sal, como tantas otras cosas, estaba en la cocina. Pero antes de salir, sentí un escalofrío recorrerme. No estaba sola. Otra vez, esa sensación de ser observada me envolvía. Me detuve, jadeando. Mis ojos recorrieron la habitación, pero no vi nada. Es solo mi imaginación, me dije en voz baja. Pero en mi interior, sabía que no era así. Cambié de enfoque y corrí hacia la cocina. Al llegar, abrí la despensa de un manotazo y busqué entre los frascos. La sal estaba ahí esperándome. Mientras la sacaba, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba de nuevo. La niña sombra, observándome con los ojos oscuros y profundos. Pero ahora no estaba sola. Más sombras emergieron de la oscuridad, figuras vagas y distorsionadas que parecían arrancadas de otra época. ¿Qué es esto?, grité. La pequeña figura se acercó un paso, su voz un eco lejano. Si quieres liberarnos, debes actuar rápido. Ellos no quieren que te enteres. De repente, las velas del altar empezaron a apagarse. El aire se volvió denso y frío. Las sombras danzaban en las paredes, transformando la cocina en una pesadilla viva. Mi reacción fue instintiva. Corrí de vuelta al salón, llevando todos los objetos conmigo. Al llegar, colocé rápidamente la vela en el altar y la encendí. Las llamas iluminaban la habitación, arrojando luces titilantes sobre las fotografías y objetos. La sal la esparcí en un círculo a mi alrededor. Miré el espejo. Mis manos temblaban. Dentro de ese pequeño objeto pensé que podía vislumbrar algo más, una conexión con el pasado, con lo que había perdido. La niña sombra apareció frente a mí, ahora más definida. Inicia el ritual. La verdad debe ser liberada. Debes conectarte con lo que hay más allá. A medida que pronunciaba las palabras del ritual escrito en el cuaderno, la voz de la niña se unía a la mía. Un silencio denso envolvió la habitación, y sentí cómo las sombras se acercaban. Era una sensación inquietante, pero no podía parar. Algo poderoso estaba por suceder. Con cada palabra las luces titilaban más y entonces un grito desgarrador resonó en mis oídos. Las sombras comenzaron a moverse con furia. Con el ritual en marcha, comprendí que lo que había desatado podía ser mucho más de lo que imaginaba. «No. Detente», grité, pero era demasiado tarde. La conexión estaba hecha. Las figuras comenzaron a materializarse, y el eco de sus lamentos llenó el aire. Ahora todo estaba fuera de control, y la verdad a la que había recurrido
Se mostraba como una oscura venganza. De repente, todo se oscureció. La habitación se volvió un caos. Sabía que esto apenas comenzaba, y ya no había forma de volver atrás. Capítulo 8. Todo a mi alrededor se desvaneció en sombras. Las figuras, aún distorsionadas, se movían a mi alrededor como si quisieran llenarlo todo. Los lamentos eran una cacofonía aterradora, y mi corazón palpitaba con cada grito resonante. El aire estaba helado, envolviéndome en un manto de terror palpable. ¿Qué he hecho?, murmuré entre dientes. Mis manos temblaban, y el pequeño espejo reflejaba pequeñas llamas que se extinguían rápidamente. La niña sombra estaba ahora en el centro del altar, su rostro una mezcla de temor y determinación. No tengo tiempo que perder, necesitas concentrarte en ellos, me dijo, señalando las figuras que emergían con más claridad. Los rostros deformados parecían buscar algo, su mirada pasaba a través de mí en busca de una respuesta, de una justicia que nunca habían recibido. ¿Qué desean?, pregunté asustada. Pero solo recibí más lamentos como respuesta, un eco de dolor y rencor que me llenó de ansiedad. Los ecos se intensificaron, imbuyéndome de urgencia. «Inicia la segunda parte del ritual», gritó la niña. Sus ojos oscuros brillaban con intensidad. Ellos solo quieren ser escuchados. Pero ¿cómo podía escuchar a esos espíritus atormentados? Mi razón luchaba con el miedo que corría por mis venas. Sin embargo, un impulso me guió. Repasé los pasos del ritual en mi mente. Debo hacerlo, pensé, mientras el caos en la habitación continuaba. Comencé a pronunciar las palabras de invocación. Mi voz tembló al principio, pero luego se hizo más firme. La niña sombra se unió a mí, sus palabras fluyendo como un susurro entre el viento. Las sombras respondieron. Con cada sílaba, los gritos se convirtieron en palabras inteligibles, desgarradoras, compartiendo fragmentos de sus historias. Fuimos olvidados, gritaban, despojados de nuestra verdad. Las imágenes comenzaron a aparecer en el espejo. Recuerdos de otros tiempos, vidas que se desvanecieron. Vi a una mujer buscándose a sí misma en cada rincón de la casa, a un niño que lloraba en la oscuridad, y a un hombre que hollaba las pisadas del pasado sin saber cómo regresar. «¿Cuál es tu verdad?», grité dando un paso al frente. «¿Por qué están aquí?». Las sombras se aglomeraron transformándose en una figura central, una mujer de cabello largo que parecía atrapada entre las dimensiones. Su mirada era intensa y llena de miedo. Ellos no me dejaron hablar. La maldición nos ató a este lugar. La casa es nuestra prisión. Busca tus respuestas, pronunciaron las voces en un solo ecos. ¿Cómo puedo hacerlo?, pregunté, sintiendo que las paredes de la casa se encogían, la presión aumentaba. La niña sombra se encontraba ahora a mi lado, tomándome de la mano. «Debes ir a la biblioteca. Allí está lo que necesitas», me dijo con urgencia. El conocimiento sobre lo que sucedió. Antes de que pudiera decir algo más, el espejo se hizo añicos con un sonido ensordecedor, y las sombras comenzaron a fraccionarse en la penumbra. Sentí que el mundo se desdibujaba. Con la última chispa de luz, el caos golpeó, y todo se tornó negro de nuevo. El eco de las voces se desvaneció. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, me encontré en un rincón de la biblioteca de la casa, rodeada de libros antiguos. Pero algo no estaba bien. Un aire de presencia seguía presente, y un escalofrío me recorrió nuevamente. Algo me observaba. Sin pensarlo más, me dirigí al estante más alejado al que me había guiado la niña sombra. Busqué frenéticamente entre los libros. Allí, sentí un escalofrío más fuerte. Un libro en particular brillaba débilmente. «Esto debe ser», pensé mientras sentía el llamado de las sombras detrás de mí. Sin embargo, no estaba sola en la biblioteca. La respuesta estaba cerca, pero también lo estaba el peligro. Capítulo 9. Extendí la mano hacia el libro que brillaba. Su portada estaba desgastada, las letras casi ilegibles. Un zumbido reverberaba en el aire,
como si el propio objeto vibrara con energía. Justo cuando mis dedos rozaron la cubierta, un crujido resonó detrás de mí y un frío helado tomó forma a mis espaldas. Me volví asustada. Las sombras danzaban en las esquinas de la biblioteca tomando formas inquietantes. «No estás sola», susurró una voz grave. Me detuve en seco. No podía ser la niña sombra. Esta voz era más profunda, más antigua. «¿Quién está ahí?», pregunté. Mi voz casi se perdió en el silencio, desvanecida por el temor. No hubo respuesta inmediata, solo el eco de mis palabras y el latido acelerado de mi corazón. Una figura emergió del fondo. Era un hombre anciano, con ojos hundidos que reflejaban la tristeza de un siglo. «He estado esperando», dijo, acercándose lentamente. «La última pieza del rompecabezas». «¿Quién eres?», cuestioné, sintiéndome cada vez más atrapada en su mirada penetrante. Detrás de él, las sombras se retorcían, como si la presencia de ese extraño las alimentara. «Soy el guardián de las historias olvidadas», explicó con voz grave. «Y tú, querida niña, has invocado lo prohibido». Tragué saliva. «¿Lo prohibido? Yo solo quiero ayudar, quiero entender». «El conocimiento tiene un precio», respondió, extendiendo su mano hacia el libro. «Ese texto es el camino hacia la verdad, pero también liberará cosas que han sido enterradas. ¿Estás dispuesta a asumir las consecuencias?». La idea de abrir el libro me aterrorizaba, pero las voces en mi mente eran insistentes. «Ellos necesitan ser escuchados», recordé. Mi determinación se fortaleció. «Sí, lo haré», dije, sintiendo que la decisión me quemaba en la piel. El guardián asintió. «Entonces ábrelo. Debes descifrar lo que se esconde dentro y enfrentar lo que está esperando». Con un profundo aliento, abrí el libro. Las páginas estaban llenas de escritos en un idioma que no reconocía, pero las imágenes comenzaron a tomar vida. Escenas de antiguos rituales, un linaje de dolor y sufrimiento, y un sacrificio olvidado que había manchado la casa. «No, cierra eso», gritó una voz estruendosa a mis espaldas. Me volví y vi a la niña sombra cruzando la biblioteca, su rostro empapado de terror. «No te dejará volver. Es un señuelo». El guardián sonrió, y las sombras a su alrededor se contorsionaron. «Es demasiado tarde. El camino ha sido abierto. La casa siempre exige su tributo». Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. La biblioteca comenzó a temblar, y los libros cayeron de los estantes. Las sombras se agolpaban, y una risa perturbadora resonó a mi alrededor. La realidad parecía fragmentarse, y con cada palabra que leía, mi conexión con el mundo se derrumbaba. «Cierra el libro», exigí, sintiendo que el terror se apoderaba de mí. Pero una fuerza invisible me mantenía en su lugar. La oscuridad creció, envolviéndome, mientras una voz lejana me advertía: «La verdad puede ser tu perdición». Antes de que pudiera reaccionar, el libro explotó en una luz deslumbrante. El guardián gritó mientras las sombras se desvanecían, y en un parpadeo, todo se volvió negro una vez más. Justo cuando pensaba que la oscuridad lo había consumido todo, una imagen clara surgió en mi mente. Era un recuerdo, o más bien una advertencia. Las voces del pasado nunca deben ser ignoradas. El eco de aquellas palabras resonó en mí, y supe que debía encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo final. Cuando la oscuridad se despejó, me encontré de nuevo en el pasillo de la casa. Todo estaba en silencio absoluto, lo que me dio un momento de respiro. El eco de las sombras y el viejo guardián habían desaparecido, pero el peso de sus palabras aún me perseguía. El medallón en mi mano palpitaba como si tuviera vida propia, recordándome que la carga que había tomado estaba lejos de haber terminado. Me dirigí hacia el salón, aún con el miedo llenando cada rincón de mi mente. Las fotografías y objetos en el altar ya no parecían tan familiares. Cada sombra parecía tener una historia que contar, pero este lugar se había vuelto opresivo, como un recuerdo que se negaba a ser olvidado.
Me detuve frente al altar y miré el medallón, sintiendo que su energía crecía, insistente. ¿Qué quieres de mí?, susurré en voz alta, buscando fuerzas en la respuesta. Aún resonaban en mí las advertencias, pero también sentía que las sombras esperaban que yo actuara. De repente, la figura de la niña apareció una vez más, su rostro lleno de determinación. «Debes completar el ciclo», dijo suavemente. Nunca había deseado tanto entender la profundidad de su significado. La habitación empezó a cambiar. Las sombras en las paredes se alzaban como muros invisibles. El eco de las voces resonaba más fuerte que antes. Yo sabía que algo importante estaba por ocurrir. Fue entonces cuando decidí, de una manera casi instintiva, abrir el medallón. Sentí que era la única manera de conectar finalmente con lo que había permanecido oculto. Seguí su instrucción, y al abrirlo, una luz intensa estalló, iluminando el salón con una claridad pura. Las sombras se convirtieron en patrones de luz y color, como si todo lo que había sido encarcelado en esta casa, finalmente pudiera ser liberado. Las figuras que antes me habían asediado, empezaron a reformarse en formas más nítidas, rostros que sonreían y me miraban agradecidos. «Gracias», dijeron, sus voces aún llenas de emoción. Por un instante, me sentí en paz, pero en el fondo de mi ser, algo me gritaba que esta paz podría no durar. Las visiones comenzaron a aparecer, un tejido de recuerdos que me arrastraban. Allí estaba mi abuela, rodeada de luces. La figura del guardián volvió fugazmente, sus ojos llenos de advertencias. «Cierra el ciclo, pero con cuidado», resonaban sus palabras. A medida que conectaba las historias y memorias que se entrelazaban a través del medallón, comprendí que ciertas verdades no podían ser ignoradas ni olvidadas, y lo que había hecho no solo había liberado a las almas atrapadas, sino que también había abierto una puerta. La casa, en su esencia, era un libro de secretos y dolor que ahora, finalmente, podía ser entendido, pero en mi mente, una sombra de cuestionamiento persistía. ¿Qué pasaría con la casa ahora? ¿Con sus verdades aún por descubrir? Aún había ecos que resonaban, preguntas que no tenían respuestas. Apenas comenzaba a entender la magnitud de lo que había desatado. El silencio fue reemplazado por un susurro casi imperceptible. «No olvides, nunca olvides». Con el corazón acelerado, decidí marchar hacia la puerta principal. Sentí que necesitaba alejarme, pero no sin antes mirar hacia atrás una última vez. La casa seguía allí, como un ser vivo, palpitante con las historias que había preservado. Le agradecí en silencio, y mientras cruzaba el umbral hacia la noche, una reflexión se instaló en mi mente. Nunca sabré todo lo que pasó aquí, pero una parte de mí siempre buscará esas respuestas. Salí al jardín, con la brisa fría acariciando mi piel. A veces me pregunto qué historias siguen escondidas entre esas paredes. Algo me dice que nunca las dejaré del todo atrás, y sin embargo, ahora tengo mi propia historia que contar.